Tenemos a un invitado súper especial que va a estar con nosotros durante los siguientes minutos compartiendo un tema que siempre ha sido actual en la iglesia. Estamos hablando de los sacerdotes casados, tema que desde el comienzo de la iglesia hasta el día de hoy siempre ha estado en la palestra, siempre ha estado en el escenario el tema de los sacerdotes casados. Damos la bienvenida a nuestro querido Padre Luis Andrade desde Chicago, aquí en los Estados Unidos. Bienvenido, Reverendo Padre Luis Andrade. Mucho gusto, Monseñor Ángel. Es un placer poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones con usted y con la misión que usted lleva a través de la radio. Muchas gracias, Padre. Qué alegría poder conectarnos, poder encontrarnos a través de estos medios, a través de la Internet. Y en este día poder compartir también no solamente un mensaje, pero creo que lo más importante es el testimonio de nuestras vidas, el testimonio del ministerio, el testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Realmente más lo conozco, Reverendo Padre, no solamente es una vida que impacta, pero sobre todo una vida que inspira. 20 años de sacerdocio, 15 años de vida matrimonial y sirviendo a la iglesia. En primer lugar, en la iglesia romana, luego en la iglesia episcopal y actualmente en la Iglesia Católica Apostólica Nacional de los Estados Unidos. De verdad que me complace muchísimo que tome el tiempo. Yo sé que está muy ocupado, tiene una agenda realmente pues bastante llena de actividades, de pastoral, porque no solamente es sacerdote y tiene el ministerio en la iglesia, pero también es psicólogo. Entonces, Padre, de verdad, gracias. Bienvenido, Padre Luis Andrade. Detrás de esta presentación hay toda una historia, no solamente que impacta, pero que va a inspirar a los que nos escuchan, a los oyentes, a los creyentes, a sacerdotes, a diáconos, a obispos. Reverendo Padre Luis Andrade fue ordenado en la arquidiócesis de Guayaquil, en el Ecuador. Eh, eh, no, de Quito, en la arquidiócesis de Quito, Ecuador. Disculpe, Padre. Sirvió en la iglesia católica romana por más de 5 años. Tuvo diferentes experiencias, grandes experiencias de trabajo, y luego el Señor lo llevó a un continente, a un país, Kenia en el África, con una experiencia espiritual muy grande, muy profunda, y luego el Señor lo trajo a los Estados Unidos, y bueno, esto es apenas parte de lo que el Señor ha hecho con él en estos 20 años de ministerio sacerdotal, en la cual sirvió, como dije, en la Iglesia Católica Romana por un tiempo, luego en la Iglesia Episcopal y también ahora en la Iglesia Nacional Apostólica de los Estados Unidos. Y de estos 20 años, 15 de ellos ha sido sacerdote casado. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Monseñor Ángel. Cuando me estaba presentando y hablaba de esos 20 años, me acordé que el día de la ordenación fue hace 20 años, más o menos, en el año 2000, en julio del 2000. Ya estamos cerca del año 21, pero sin embargo hay una historia antes también de esa ordenación que me fue preparando para el momento grande de tomar el sacerdocio. Y es interesante porque desde los 15 años yo he estado soñando con el sacerdocio y la misión en África. Entonces, desde el principio fue una reflexión, porque yo tenía una novia en aquella época, a los 15 años, y la reflexión de mi párroco era, tienes que elegir, o estás casado o estás como el sacerdote. Y entonces fue un proceso a los 15 años, 16, 17 años, hacer una reflexión de un celibato que era una condición para poder ser sacerdote en la iglesia que conocí hasta ese momento. Hace 20 años, cuando me recibí como sacerdote en la arquidiócesis de Quito, unos meses antes, cuando era diácono, ya habíamos mirado la parroquia de San Miguel de Nono como una opción para que yo vaya una vez ordenado. Un pequeño pueblito alrededor de un volcán. El volcán estaba activo en aquella época, acababa de erupcionar un par de años antes, y la iglesia estaba destruida, no había casa parroquial, y empezamos un trabajo maravilloso con un grupo de líderes. Después de 5 años se cumplió el sueño de poder ir al África. Y era algo interesante porque hasta ese momento yo había hecho una obra junto con otros amigos sacerdotes
de llevar cosas y bienestar para la gente más pobre de diferentes partes del país. Teníamos un trabajo maravilloso en el Santuario del Divino Niño, desde la parroquia de San Miguel de Nono en la montaña, el santuario y un hospital con este otro sacerdote hacíamos grandes cosas en diferentes partes del país. Dejar todo eso, dejar de alguna forma una carrera, por llamarlo así, que ya muchos me veían con una posibilidad de llegar a grandes puestos dentro de la arquidiócesis de la capital de mi país. Sin embargo, abandonar todo esto para irme a perseguir un sueño que traía desde los 15 años, llegar al África. Me contacté con una comunidad muy bonita con su fundador Paco, que vivía en el desierto en Kenia, al norte, frontera entre Sudán y Etiopía. Y entonces, dar ese salto al otro continente fue una renuncia, fue un aprender a dejar aquello con lo que me había criado, aquella cultura de alguna forma, comodidades con las que había vivido todo el tiempo. Y yo creo que ahí empezó un tiempo fuerte de reflexión sobre qué estaba yo dispuesto a dejar por mi felicidad. Y aquí quiero hacer una pausa para comentar un poquito con el obispo Ángel, que yo creo que Dios nos va llamando y nos va haciendo madurar o nos va madurando en el llamado, en el proceso. A los 15, 16 años tomar una decisión de celibato, luego después de ordenado empezar a hacer una reflexión de trabajo, de darme completamente a los demás, de quemarme por el Señor y luego perseguir el sueño hasta el África. Yo creo que es un proceso y Dios va hablando a través de los procesos, a través de la historia. Y quisiera aquí hacer una pausa para preguntarle algo al obispo. Dentro de mi vida, hasta ahora como la he contado, ¿usted qué cree? Los seres humanos, las personas, sacerdotes, no sacerdotes, ¿cómo es que Dios nos habla en los momentos especiales de nuestra vida? Yo lo siento así, lo quiero compartir con usted. Bueno, yo pienso que nos estamos identificando en muchos aspectos. Uno de ellos es, desde muy jóvenes, nosotros recibimos ese llamado. Quizás no fue, en mi caso, no fue a través de un ángel que se me apareció o un destello de luz o de algo espectacular, pero en medio de eso hay elementos y hay canales, como fue, por ejemplo, los misioneros redentoristas que llegaron a mi pueblo, fueron a mi vereda, a mi rancho, a predicar una misión. Y al predicar y hacer la invitación para irnos con ellos a servir como, mi caso, como hermano lego, como hermano de la comunidad, pues creo que esa fue la llamada, o sea, una llamada de invitación, de quiere venirse con nosotros, quiere hacer parte de esta obra, quiere ir con los misioneros a servir, a ayudar. Entonces, yo creo que Dios habla de esa manera. Normalmente habla al corazón, habla de una manera a través de personas, ¿no? Que te dicen, pues este es el camino. Por decirle algo, uno de mis paisanos, uno de los miembros de la comunidad veredal, recuerdo que cuando yo dije que me iba con los misioneros, él dijo, en los primeros días que me fui, dijo, si usted llega a ser sacerdote, yo le regalé a usted la casulla. Ah, entonces fue como, pues, una voz, una invitación, un desafío o digamos, una oferta para que yo tomara digamos, ese camino, esa decisión. Entonces yo pienso que contestando a la pregunta, que Dios habla al corazón y cuando habla, Él te habla a través de instrumentos, de personas normalmente, llámese sacerdotes, de amigos, de personas que te invitan y tú sientes el deseo, sientes la pasión, la fuerza y la paz para decir, eso es lo que yo quiero. De verdad que así fue mi vida hasta el día de hoy. Es en esos momentos. Entonces, padre, también volviendo a esos 20 años de búsqueda, de proceso, a mí me encanta esa palabra proceso, porque yo creo que la vida nuestra y la vida de creyentes siempre son procesos, tomar conciencia cada vez, dependiendo de las realidades en que nos encontramos, de lo que estamos viviendo. En ese proceso de cómo fue, siempre dice que tenía ese deseo de una entrega más profunda, más fuerte al Señor. Y ahí viene el tema de ir al África. Eh, ¿Qué lo movió realmente a irse al África tan lejos, a otro continente, dejando todo, como decía, ahora sí que ya un ambiente,
algo que ya había elaborado ahí en la arquidiócesis de Quito. Parece que la comunicación está bien o estamos cortados, Yo le monseñor. estoy escuchando perfectamente, no sé allá si me está escuchando. ¿Sí me escucha? Sí, le estoy escuchando. Bueno, le comentaba, la motivación para irme al África era un sueño que traía ya desde los 15 años. Sin embargo, ya como sacerdote diocesano en mi arquidiócesis, no era tan fácil salir como sacerdote diocesano a una misión fuera del país. Sin embargo, tuve el apoyo de mi arzobispo en aquella época y luego me encontré con esta comunidad que me animó mucho y una de las cosas que me movía para poder hacer este sueño, o más bien, para arrancar con este sueño, es que crecí en una ciudad muy pequeña, en una ciudad llamada Esmeraldas en mi país, que es de afrodescendientes. Y me conecté mucho con la cultura afro en aquella época de mi niñez, de mi juventud, y dije, pues cuando yo quiero entregar mi vida al Señor, quisiera entregarlo allá, donde está el origen de estos hermanos con los que yo crecí en esta ciudad pequeña al norte de mi país. Yo creo que esa fue mi conexión cultural y mi conexión de compromiso y de llamado de Dios a servir a los más necesitados en aquello que tocaba mi corazón culturalmente. Cuando llegué al África fue maravilloso, fue y ha sido la mejor experiencia de mi vida en cuanto a servir al Señor. Qué importante fue también encontrarme con gente maravillosa en el desierto que me enseñó sobre muchas cosas teológicas, de una teología en Dios, que me hacía pensar en todo lo que yo podía y debía realizar allá, porque no era solamente ir y evangelizar, porque habían cosas muy prácticas como comer, como tener agua, como Ah, alcanzar a las personas, no con palabras, porque ni hablaba el idioma local, pero sí poder solamente con el testimonio, con el entregarme, el darme diariamente con el trabajo sencillo de caminar con ellos en el desierto. En algún momento, uno de ellos me preguntaba con intérprete, me dice, ¿cómo es tu país? Y yo les hablaba de ríos, les hablaba de selvas, les hablaba de océanos, y me decían, oye, pero ¿cómo es que tú dejas todo eso para venir acá? Yo les decía, es que hay un tal Jesús que me llamó para esto. Háblanos de ese Jesús. Y entonces empezaba la evangelización. Me parece que fue una de las etapas y de los momentos misioneros más grandes de mi vida. Cuando regresé de África, me enfermé de una manera no muy amigable. Fue una enfermedad eh, desde mi estómago y no se sanaba y no se curaba y era una dificultad muy complicada. Entonces tuve que, por consejo médico, viajar para Ecuador nuevamente y empezar un tratamiento médico un poquito complicado. Ese tratamiento, pues fue mejor hacerlo acá en Chicago con amigos sacerdotes de la Arquidiócesis de Chicago, católico romano, que me invitaron a pasar acá. En ese proceso de estar adaptándome a mi inactividad, porque siempre fui muy activo, muy dinámico para hacer múltiples tareas en la misma época, me llegó el punto de parar completamente por mi salud. Y fue ahí cuando tuve la oportunidad de hacer una relectura de toda mi vida, desde los 15 años que empecé con este proceso vocacional, mi experiencia al ser párroco y luego dejarlo todo para irme al África y luego enfermarme en África y volver a conectarme con mi ministerio de servicio aquí en Chicago a los hispanos a través de esta parroquia romana. Eh, Llegué a la conclusión de que Dios me pedía algo diferente, dentro del sacerdocio, pero algo diferente. Pero yo en mi cabeza hasta ese momento no podía conectar las dos cosas, no podía conectar el matrimonio con la vida del sacerdocio porque así había sido educado como la única opción y la única iglesia en el mundo que yo podía pensar en el sacerdocio era la Iglesia Católica Romana. Entonces tomé la opción de dejar el ministerio en la Iglesia Católica Romana, me casé y empecé una vida aquí en Chicago con mi esposa. Empezamos con nuestro hijo y empecé a ubicarme en lo que la Iglesia Católica me daba permiso a ubicarme como un ministro laico. Y era interesante, y aquí viene un poco la dicotomía de la vida, en algunas parroquias donde me conocían los sacerdotes como sacerdote ya retirado, me pedían que dirigiera los talleres o las conferencias o programas de catequesis, etcétera, pero que no hablara de mi esposa, porque la gente me había conocido como sacerdote, había predicado, había celebrado. Y en otros
lugares donde no me habían conocido como sacerdote, me pedían que hablara de mi experiencia de familia y predicara y hablara como laico desde la familia, pero que nunca dijera que fui sacerdote o que ejercí el sacerdocio dentro de la iglesia. Entonces vivía como en una doble vida. Tenía que acordarme mientras manejaba a qué parroquia iba como laico, ex sacerdote o casado. Era una complejidad y vivía en esa mentira, en esa dualidad. Y aparte de eso, pues empecé a trabajar con lo de mi línea psicológica, sacar los permisos, las licencias aquí en el estado. Y era todo un estrés en aquella época. Así que llegó un punto en que reflexionamos con mi familia y buscamos opciones. Encontramos algunas. Probamos con la iglesia episcopal un tiempo, nos sentimos muy acogidos. Fue una experiencia maravillosa. La experiencia no pudo continuar, la dejamos hace algunos años y nos encontramos con este obispo Michel Pugin de Anicacus, National Catholic and Apostolic Church, y empezamos una experiencia nueva. Eh, Me gustaría hablar un poquito más de la vida del matrimonio, porque imagínense ustedes, desde los 15 años con un sueño y dejar novia para ubicarse, educarse y trabajar estrictamente en la visión de ser soltero para el resto de la vida. El día de ayer fue el cumpleaños de mi primera sobrina, ya casi 30 y pico de años. Y yo todo el tiempo pensar que al no ser nunca voy a ser papá, mi primera sobrina se convirtió como en mi hija. La adopté como mi hija, la amaba como mi hija, asumiendo o proyectando de alguna forma el que yo nunca iba a tener una familia. De esa mentalidad, a los 30 y tanto de años, casarme y tener un hijo, era un aprender, era un reaprender, y cometí muchos errores en el proceso porque era toda una dinámica interna de no voy a tener familia, soy célibe o soy soltero, me entrego a Dios completamente en mi tiempo. Y entonces esto de la vida de familia fue un proceso bastante complicado. Busqué ayuda aquí, busqué ayuda allá, y buscaba ayuda en los sacerdotes católicos solteros que no tenían idea de lo que yo les hablaba. No conocía mayor cantidad de sacerdotes casados, hablaba con algunos que conocí ya un poco viejitos, ya ni se acordaban de hace 40 años de matrimonio, cómo fue su transición. Yo necesitaba ayuda en aquellos momentos y no la encontré. Entonces nos tocó con mi esposa aprender a golpes, aprender con medio de fracasos inclusive, aprender a hacer familia en mi mentalidad de soltero para toda la vida o haberme puesto en esa línea. Ese ha sido uno de los momentos más complejos y difíciles de mi vida, el poder asumir el matrimonio. Y luego, Padre, después de asumir el matrimonio, imagínense en el siguiente reto. claro. Padre, usted ha mencionado una serie de puntos muy especiales, muy importantes. La primera es que cuando un sacerdote en la iglesia romana, después de un proceso, normalmente, como en el caso suyo, muchos sacerdotes se han retirado porque se enamoraron y prefirieron tomar la decisión de tomar la esposa, de casarse, a tener una vida doble, quizás tener una novia, tener un amante y decir, mejor yo, como lo han dicho varios en el púlpito, de hecho, o sea, hay un sacerdote que dijo, hoy es mi última misa con ustedes porque pues yo decidí casarme y yo no quiero tener una doble vida. Y pues la gente lo aplaudió, pero también con lágrimas porque perdían a un sacerdote. La tragedia es que precisamente por el amor y por abrazar a un sacramento que es parte de la iglesia, muchos sacerdotes han sido forzados a abandonar a la iglesia, abandonar el ministerio. Pero un sacerdote ordenado será sacerdote para siempre. Y sin embargo, porque se dice sacerdos in eternum en la consagración, y eso lo creemos que el sacerdote será para siempre, sea que se case, sea que tome otra decisión, que dice, sabe que yo no, como han hecho algunos, yo no quiero saber más de ministerio, por las razones que sean, pero seguirá siendo sacerdote hasta, pues hasta la eternidad, sacerdos in eternum. Pero a veces la gente no lo entiende. Pero la buena noticia es que más y más se está entendiendo este proceso porque debido a sacerdotes que han tenido la valentía, la fuerza y la fe para seguir adelante, como en el caso suyo, haciendo un proceso que ha costado lágrimas, que ha costado rechazo, que ha costado el repudio, que ha costado muchas veces, como le pasó a usted, bueno, aquí tiene un trabajo, pero no diga que no diga de tu pasado, no diga de tu historia. Entonces,
más y más la gente está haciendo conciencia de que el sacerdote ha sido ordenado y ordenado para siempre. Jesús ha consagrado a ese sacerdote para la nueva y eterna alianza, como fue en el caso suyo y de tantos otros sacerdotes, o también en el caso mío. Todos los que hemos sido consagrados para siempre. Y en ese proceso ha sido doloroso. Pero hay algo muy importante, es que son más los que están entendiendo más esta situación, no como lástima, porque a veces pareciera que la gente dice, ay, pobrecito, el padre se casó, pobrecito, tiene que hacer sacramentos para vivir. No, no se trata de que estamos respondiendo a una llamada del Señor, a responder, y quizás también en el tiempo que estamos viviendo, el sacerdote casado tiene un llamado especial para mostrarle a las familias que sí se puede servir al Señor, que se puede servir en el ministerio, que se puede tener un hogar, como manda la palabra, porque aquí no hay nada nuevo realmente, más que de pronto, pues, dejar una disciplina que ha tenido la iglesia romana. Y por eso muchos sacerdotes han buscado otras iglesias, como ha sido en el caso suyo, fue a la iglesia episcopal, otros a la iglesia anglicana, otros a la iglesia metodistas, a las iglesias luteranas, bueno, a tantas otras iglesias o a las iglesias católicas antiguas, veterocatólicas, independientes, nacionales que hay. Y todo esto es un indicio de que el Señor sigue obrando en medio de su pueblo, en medio de los sacerdotes. ¿Cómo ha sido esta vida de sacerdote, de ser esposo, de ser profesional, también porque tiene una profesión con la cual pues también sostiene la familia, sale adelante y da el testimonio maravilloso? Yo sé que ahora al terminar aquí esta charla, ya tiene un compromiso de ir a asistir a una familia en un funeral. Entonces, ¿cómo ha sido esta vida? ¿Cómo te ha entendido la esposa? Los hijos, ¿cómo te ven? ¿Cómo es tu vida? Bueno, ha sido un reto diario porque es un constante organizar y reorganizar las agendas familiares de mis citas en el área de la consejería y también de mis compromisos dentro del ministerio. Gracias a Dios tengo un obispo maravilloso, el obispo Michel Pugin en la iglesia de Nicakus, National Catholic and Apostolic Church en US. Esta iglesia con este obispo es muy acogedor, él es muy padre, como dicen en México, muy padre el padre. Entonces, este obispo me da constantemente orientaciones, sugerencias, consejos, y dentro de mi dinámica familiar, el poder vivir con estas 3 o 4 facetas de mi vida alrededor entre la vida del trabajo profesional, el trabajo ministerial y la vida familiar con el desarrollo de nuestros hijos, que ya tienen un evento los niños en la escuela, que tienen otra situación dentro de su vida diaria también. Mi esposa que también necesita ser atendida para salir a comer, para salir a dialogar. Ha sido un reto. Y yo creo que dentro de todo la clave está en el diálogo claro, honesto, para reorganizarnos constantemente, respetando que cada uno de nosotros tiene también sus propios sueños. No pueden todos vivir alrededor de mis propios sueños, de mi trabajo profesional o ministerial. Sí, colaboran, me ayudan, mi esposa ayuda en el coro, mi esposa ayuda a veces con lecturas, con la catequesis, mis niños se revisten, pero a veces no, a veces simplemente no, quieren quedarse en casa, está bien. Hoy día no quiero ir, está bien, no pasa nada. Vivimos la fe desde una libertad y desde una conciencia. Por eso es un constante diálogo, es un constante evaluar, reevaluar, reajustar, porque esto no está escrito y es para siempre. Esa es la dinámica que he aprendido con Dios, que nada está escrito y para siempre. Todo es una dinámica de fluir, de encontrarse, de redescubrir, descubrir y redescubrir la vocación, tanto del matrimonio. Por eso necesitamos trabajar constantemente en la vida matrimonial, en la vida de paternidad, y también descubrir, redescubrir la vocación, a dónde me está llamando el Señor en la siguiente fase. Recuerdo cuando yo tenía unos 18 años, entré a un movimiento de misioneros laicos, Comunidad de la Providencia y de la Inmaculada Concepción, allá en Ecuador. Y el fundador de esta comunidad de monjitas, Juan Martín Moy, hablaba en algunos de los momentos importantes de la espiritualidad, que cada uno de nosotros está llamado a responder a una invitación, que es una relación de libertad. Dios te llama y tú respondes. Puedes decir no en cualquier momento, pero la idea es que
Cada vez que resientas un llamado, seas generoso y respondas que sí, pero no estás obligado. Dios no te ha obligado a nada. Entonces, entiendo que yo estoy respondiendo constantemente a un llamado de Dios. Hoy día me llama para esto, hoy día me llama para lo de acá. Este fundador, Juan Martín Moy, era francés. Cuando tenía 50 años y ya había fundado estas monjitas y estaban por toda Francia, recibe un llamado y se va de misionero para la China, arriesgando su vida. Allá había persecución, habían muerto unos sacerdotes y pedían a alguien que vaya, y él era diocesano y se lanzó a las misiones para China. Entonces, yo pienso, ahora tengo 48 años, estoy cerca de los 50, yo no sé lo que Dios me pida en los siguientes días, en los siguientes meses. Estoy siempre a la orden de Dios. Esa es un poquito mi dinámica, estar disponible. Padre, una pregunta que creo que usted lo ha pasado. ¿Cómo enfrentó o cómo asumió el rechazo de la institución de la iglesia, en este caso la iglesia romana, la iglesia católica, cuando, bueno, decidió, me caso, tengo una esposa, eh, sintió ese rechazo de parte, digamos, de sacerdotes, de familias, o cómo fue esa situación en el caso suyo? Tengo unas dos anécdotas. La mayoría de mis amigos sacerdotes con los que me eduqué y trabajé y todo, cuando supieron que regresé de África y luego por tratamiento me fui a Estados Unidos y me quedé, la crítica de ellos fue, oh, se enganchó económicamente con alguna gringa y por eso se quedó por allá. Entonces, era como buscando la forma de encontrar el por qué lo hice. Y empezaron las críticas y el rechazo y la manipulación de la información. Se crearon muchas versiones alrededor. Como no me quedé en el mismo país, no lo viví diariamente, lo viví a través de las redes sociales. Y como cuando uno se muda a otro país, tiene el homesick, que siempre está conectándose con la gente para ver qué pasa por allá, me enteraba de esto y me enteraba tristemente de todos los comentarios que hacían mis amigos de la juventud y de la vida de formación y de sacerdocio. Sin embargo, siempre queda uno o dos sacerdotes que renuevan su amistad y su fidelidad. También algunos de ellos con el mismo dilema, teniendo una novia escondida, unos hijos escondidos. eh, Me decían, oh, qué valiente que lo hiciste y no tuviste a nadie escondido, sino que te lanzaste a formar tu hogar. Sin embargo, ellos siguen todavía y siguen con ahora 3, 4, 5 hijos escondidos y todavía no encuentran ese momento de valentía para responder al llamado del Señor con su familia y también su ministerio. En fin, otros sí, otros que en la época me criticaron y tenían sus escondidos, hoy día están siendo honestos. Yo creo que hay de todo dentro de este dilema o dinámica de rechazo de la institución a la que uno pertenecía y la deja. Y padre, viniendo de una familia tradicional católica, como son nuestros países, Ecuador, Colombia, Venezuela, bueno, toda Latinoamérica, Centroamérica y en la catolicidad en realidad, ¿cómo lo enfrentó la familia? ¿Cuál fue digamos, el- cómo reaccionaron ellos? Porque yo he sabido de algunos sacerdotes que ha sido muy duro, realmente, incluso al punto de que no queremos saber más de usted porque nos dejó en Traicionó. vergüenza, nos traicionó. ¿Cómo fue para usted ese paso de la familia? Bueno, yo tengo una dinámica familiar dentro de mi familia cuando uno se gradúa del high school o de la secundaria, de alguna forma se lanza al mundo y es independiente. Cada quien toma sus decisiones. Cuando yo me gradué de la secundaria, viajé de la ciudad pequeña a la capital para estudiar la universidad y estudiaba otra cosa que no era el sacerdocio, estudiaba tecnología en sistemas. Y entonces ahí fue cuando me conecté con el grupo de misioneros laicos. Entonces la primera reacción de mis padres en ese momento fue, ¿por qué dejas los estudios para ir a cosas de Dios que no te dan de comer? Mm. Entonces, la mentalidad de mis padres en su principio era que yo tuviera una profesión con cual defenderme en la vida económicamente hablando. No entendían esto de la vocación. Años más tarde, cuando ya me ordeno sacerdote, entendieron que era un estilo de vida, un estado de vida, que era una misión, que era un llamado y que siempre Dios me iba a proveer. Ellos se preocupaban inclusive, pero ¿dónde vas a vivir y qué vas a comer y bla, bla, bla? Cuando dejé el ministerio, de alguna forma fue como un alivio,
porque dijeron, ahora sí te vas a dedicar a la profesión, ahora sí vas a, porque de alguna forma también los padres tienen la esperanza de que sus hijos algún día velen por ellos, económicamente hablando. Ajá. Entonces yo vi un poquito esa dinámica, pero habían otros familiares u otros, gente que yo consideraba familia dentro de la iglesia, que había crecido con ellos, los había servido en honestidad muchos años, sí se sintieron ofendidos. Era como la familia de elección en el camino de la vida. Y ellos sí se sintieron ofendidos y sí hablaron de la palabra traición y dijeron que les, hasta me empezaron a decir, ¿y lo que me casaste no vale entonces? Lo que ya no vale porque ya no eres sacerdote en la iglesia, o ya mi hijo ya no está bautizado, que lo bautizaste hace 8 años, 6 años, 5 años, no sé. Era un poco la ignorancia y era un poco la falta de criterio y de ponerse en los zapatos humanos del sacerdote. Yo creo que por ahí está la clave para mitigar con esta parte del rechazo. Para todos los que deseen tomar contacto con padre Luis Andrade, él es psicólogo también de profesión, graduado, titulado, y está desarrollando una tarea súper especial a través de la psicoterapia, ¿no? Sería bueno que antes de que termináramos nos hablara un poco sobre este tema, porque está ayudando a casados, solteros, familias en crisis, también a sacerdotes que le están pidiendo también asesoría psicológica en muchas situaciones. Padre, pues estas son los que nos han saludado en este día. Realmente muy contento de tener su testimonio, y creo que por razones de tiempo, suyos y mío, vamos a ir redondeando pues este compartir, y ya desde ahora le digo, padre, está invitado para que ojalá seguido tengamos esta oportunidad de tocar temas de actualidad, temas muy importantes. Estamos aquí para decirles que el sacerdote casado es siempre actual, siempre ha estado en la iglesia desde el Evangelio, en la iglesia ortodoxa, en la iglesia católica. Por cierto, en la iglesia católica romana hay sacerdotes casados sirviendo, algunos por premio, algunos por beneficio, porque, por ejemplo, eran pastores evangélicos, se hicieron católicos, pidieron ser sacerdotes, tenían esposa, tenían hijos, fueron consagrados sacerdotes y están sirviendo en la iglesia católica. Entonces, me alegra que como padre Andrade hay tantos otros sacerdotes que en su momento, después de un proceso fuerte, doloroso, de lágrimas, de doblar rodillas, no dejaron su ministerio, están adelante, vinculados a diferentes iglesias donde se les ha recibido, donde se les está apoyando, y están haciendo un ministerio extraordinario. Y los están apoyando no por lástima, sino por llamado del Señor, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, y el sacerdocio, la santidad no depende del estado, si eres casado o soltero, depende de la llamada y la unción del Señor. Padre Luis Andrade, cuéntenos, estamos ansiosos de escucharlo. Gracias, gracias. Es importante, yo creo que entender que el acompañamiento del sacerdote es primero en su propia familia, acompañar en el proceso propio de crecimiento familiar de cada uno de nuestros hijos. Es nuestra iglesia doméstica, como lo proclamamos y predicamos mucho desde el púlpito. Luego, entender que también somos misioneros en nuestros propios trabajos profesionales. También estamos ayudando a las personas a que desde nuestros propios trabajos, algunos son maestros, otros son médicos, abogados, etcétera, también es un lugar de misión. También ahí debemos ser servidores de la palabra de Dios. Entonces, la psicoterapia que yo hago tiene el tinte espiritual. De hecho, cuando las personas vienen a mi sala, o lo hacemos por Zoom, porque también tengo clientes que atiendo a través de Zoom en reuniones de consejería, siempre les digo, ok, vamos a hacer esta terapia psicológica, vamos a trabajar bajo esto, pero vamos a introducir la parte espiritual. Independientemente de que usted crea en Dios, la parte espiritual nadie la puede negar antropológicamente, y vamos a trabajar esa parte para desarrollar la solución de su problema. Es decir, también hay una misión dentro de mi trabajo profesional. Y luego, pues evidentemente en la parroquia aprovecho los elementos psicológicos y de experiencia familiar para llevar esta experiencia familiar, la parte psicológica o de mi trabajo profesional, al servicio de la comunidad en la parroquia. Entonces es como tres mundos dentro de mí que de alguna forma se interactúan y se van colaborando el uno al otro. Me gusta siempre usar la dinámica cuando hablo del número 3 como una mesita con 3 patas. Y entonces, si una de las patas no camina bien, la mesa se empieza a tambalear para ese lado.
y todo lo que yo haya construido arriba va a caerse. Si mi familia no la estoy desarrollando, creciendo en forma orgánica con la vida pastoral o ministerial y con la vida profesional, entonces cualquier cosa que yo construya en la mesa se va a venir abajo. Entonces, un poquito es esa la dinámica de mi vida. Cada vez que pienso en 3 elementos, me imagino todo encima de esta mesa y debo desarrollar los elementos parejos o equilibrados o en balance. Reverendo Padre, nos ha hablado de la vida familiar, su ministerio como sacerdote, como psicólogo. Quiero que nos comente brevemente sobre la Iglesia Católica Apostólica Nacional de los Estados Unidos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Y quizás algunos de los que nos escuchan, sacerdotes, diáconos o personas interesadas en los ministerios, podrían tomar contacto con ustedes y hacer parte de esta iglesia que está creciendo, no solamente dentro del país, pero también en otros países. Sí, gracias. La Iglesia Nacional Católica Apostólica, National Catholic and Apostolic Church en Estados Unidos, también tiene presencia en diferentes países del mundo, especialmente en la parte de Centro Sudamérica. Estamos en México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina. Y también tenemos presencia en Italia, en República Checa, me parece, Polonia. Tenemos también en Brasil, en África, en Nigeria, en Uganda y en otros países. Entonces, nuestro obispo Mitchell Pugin es un monje benedictino, vive en Florida y vive en una casita donde él hace vida de claustro. Se ocupa 100% de la vida de la iglesia a nivel del mundo y todo o la mayoría de esto se hace a través de las redes sociales virtual, a través de Zoom, a través de diferentes, y él lo hace a través de un canciller y 2 vicecancilleres que administran la parte, o más bien llevan la parte administrativa de las diferentes oficinas que también están ubicadas en diferentes países del mundo donde está la cabeza de esa oficina. Entonces yo soy el canciller de la diócesis y tengo a mis ayudantes o mi equipo, a 2 vicecancilleres. Uno está en California y el otro está en Italia. Y con los 3 nos organizamos para llevar y administrar las oficinas de formación, de evangelización, de cánones, vocaciones, disciplina, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos reuniones frecuentes. En cada país donde tenemos presencia, se forma un vicariato. Se deja un vicario episcopal a cargo, un sacerdote, que coordina con los demás sacerdotes la formación interna de los seminaristas, procesos vocacionales que luego lo refieren a la Oficina Nacional, se verifica información y se presenta al primado. Nuestro obispo Mitchell Pugin es de origen canadiense. Él, después de salir del convento de claustro, se encontró con la iglesia brasileña, la de Carlos Duarte, y fue ordenado obispo. Luego, por diferentes circunstancias, decidió independizarse de esta iglesia de Brasil y crear una nueva visión de una iglesia coordinada desde la vida monástica, desde la vida de oración y de testimonio de los sacerdotes. Tenemos sacerdotes solteros, sacerdotes casados, comunidades religiosas, franciscanos, los mismos oblatos, la Orden de San Benito, y tenemos monjes en diferentes partes del mundo. En África también tenemos, en Argentina, comunidades religiosas. Vivimos una dinámica del sacerdote. El sacerdote puede crear su propio estilo de ministerio con su vida de familia o vida de soltero o vida de comunidad. Es como abriendo los horizontes en nuestra mente de que el sacerdote, para ser sacerdote, no tiene que estar encasillado en un solo modelo. Cada sacerdote puede desarrollar su propio estilo de ministerio. Entonces, estamos llevando esta dinámica en diferentes países del mundo. Excelente, excelente. Para los que deseen tomar contacto con Padre Luis Andrade, lo pueden hacer a través de Facebook, a través de Messenger. Padre ha puesto aquí su dirección en Berwyn, Illinois, en Chicago. Entonces pueden tomar contacto con él y si usted gusta, Padre, pueden en las redes pueden seguirlo como P. Luis Andrade. Ahí puede poner el link, Padre, para que de esa manera las personas que quieren tomar contacto con usted lo hagan y así tengan más información de su ministerio, de su testimonio. Padre, estamos llegando ya al término de este momento. Quiero que
dé su saludo final, si quiere agregar algo a lo que ya ha dicho, y también le voy a pedir que cerremos con un momento de oración por las familias, por los sacerdotes, por la Iglesia de Cristo, y en comunión con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier parte de la tierra. Nosotros hoy también damos la gloria, damos la alabanza a aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que nos redimió, Cristo Jesús el Señor, y nos gloriamos, nos gozamos de ser parte de su cuerpo maravilloso que es la iglesia. La palabra dice, porque ustedes son miembros de Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Pues Padre, lo escuchamos y de esa manera vamos terminando nuestro programa de este día. Bueno, nada más pedirles a todos aquellos que están escuchando, participando de este encuentro maravilloso, que apoyen a sus sacerdotes, que cuando ellos tengan una decisión que tomar dentro de su vida de familia o de soltería, estén siempre para apoyar esa vocación, porque si Dios los ha llamado, ¿quiénes somos nosotros para criticar a este Dios maravilloso? Apoyemos esas vocaciones, apoyemos esos matrimonios, esas parejas de los sacerdotes, y pidamos al Dios maravilloso, el Dios de la vida, el Dios del amor, que nos permita servir, ser fieles a un llamado vocacional, ser fieles a nuestro llamado al matrimonio, ser fieles a nuestro llamado al servicio de los demás, y que seamos coherentes, verdaderos y honestos dentro de este camino de respuesta al Señor. Lo pedimos en la presencia de María Santísima y de este Jesús maravilloso que ha resucitado, vive y reina hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis agradecimientos a todos los que nos han acompañado durante este programa, a todos los que están entrando al programa del día de hoy, especialmente a María Díaz, a Rafael Langrave Valle. Y dijo el eterno Dios, no es bueno que esté el hombre solo, haré una ayuda idónea para él. Vayomer Adonai Elohim, Lotoi Ehiohot, Adam Lavado Eshelo, Eser Genejo. Estas son las palabras de nuestro querido Rafael Langrave, y también terminamos haciendo una oración muy especialmente por todos los inmigrantes, por los niños migrantes que están en la frontera, por los que están pasando grandes necesidades. Oramos también para que esta pandemia termine. Oramos para que el eterno Dios en Cristo Jesús bendiga al mundo con la paz, bendiga a la iglesia, que el evangelio sea predicado a las naciones de la tierra, bendiga nuestras comunidades, bendiga este llamado que nos ha hecho para servirlo como sacerdotes casados, solteros, como ministros de la nueva y eterna alianza en Cristo Jesús el Señor. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, Padre Luis Andrade, bendiga su ministerio, bendiga su familia, nos bendiga a todos en este día. Que el ángel de Dios vaya adelante para guiarte, al lado para acompañarte, detrás para protegerte, arriba para bendecirte, y que la palabra poderosa del Señor sostenga todos sus pasos. Gracia y prosperidad te sigan donde quiera que vayas, y el manto santo de la bienaventurada Virgen María te cuide y te proteja en la noche y en el día. Y yo los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y muchas gracias, Padre. Esperamos vernos muy pronto. Y de esta manera nos despedimos con un gozo en el alma después de esto. Gracias, bendiciones. ¡Viva Cristo Rey!